Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, bienvenidos, bienvenidas, asimétricos, asimétricas, a un nuevo club de lectura. Hoy es miércoles 11, si no estoy mal, 11 de marzo. Hoy venimos con este preciosísimo libro. Por fin, la otra vez, recordad que tuvimos que cancelar la sesión por problemas técnicos, pero ya estamos aquí esta tarde con la sección resonante de Federica Morya. Vamos a estar con ella, con Federica, y con Andrés Cánovas y también con Sergio Martín Blas. Creo que ya les tengo a todos aquí esperando a que les dé paso. Federica, Andrés, Sergio, darme un minutito para que aquí la aplicación vaya avisando a todo el mundo de que estamos en directo. Aprovecho para saludar también a todo el mundo que nos está viendo desde YouTube. Bienvenidos a todos y a todas. Ya sabéis, darle a like, darle a seguirnos, ahí a la campanita con las suscripciones, con las notificaciones, nos viene fenomenal. También que nos sigáis desde esa plataforma. Y voy a aprovechar estos primeros minutos, pues primero para saludar a todo el mundo que estáis entrando y que nos vais a ver esta tarde, y también para agradecer a nuestros invitados de la semana pasada, que si recordáis fueron Israel Alba y Arturo Franco, con quienes estuvimos hablando de nuestro queridísimo Factum 2, materia reciclada. Todos los clubes, todas las sesiones están colgadas aquí en nuestro perfil y también, por supuesto, aquí en YouTube, desde donde nos estáis viendo seguro también, y podéis disfrutar de todo el historial del Club de Lectura desde los inicios de los tiempos. Que, por cierto, acabo de caer en que dentro de nada es nuestro cumpleaños, nuestro sexto cumpleaños en el club, así que estoy contentísima de que podamos seguir aquí todas las semanas dándolo todo, aquí en este espacio tan precioso y tan bonito. Bueno, pues yo creo que ya está. Hechas las presentaciones habituales, puedo dar paso ya a los invitados de esta tarde. Os recuerdo, antes de empezar, aquí en la casilla de comentarios y aquí en el simbolito de preguntas y en los comentarios de YouTube podéis dejarnos vuestras consultas para que yo se las pueda trasladar a Federica, Andrés y Sergio. Vamos allá. Vamos a ir dándoles paso. Vamos a veces son un misterio. Vamos a cruzar los dedos, por favor, a ver quién entra. Hola, Federica. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Andrés. Hola, Sergio. Bueno, qué maravilla, la primera, todo el mundo aquí junto. Hola, Andrés. Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Oye, por fin hemos podido hacer esta sesión. Qué alegría, qué maravilla teneros en el club. Federica, es yo creo que tu primera vez, porque tanto Sergio como Andrés ya han estado conmigo aquí en el club de lectura, y estoy feliz de teneros a los tres aquí. Si os parece, como hago siempre, os presento un poquito, mínimamente, 2 minutitos me dais para poner en contexto a todo el mundo. Sé que no necesitáis presentación porque todo el mundo os viene a ver a vosotros, no a mí. A mí ya me tienen más vista que el TVO, y arrancamos con la sesión. ¿Os parece? ¿Hacemos así? Vale, estupendo. Venga, vamos allá. Pues tengo que empezar, como no puede ser de otra manera, con nuestra queridísima Federica Morya, que es la protagonista de esta tarde. Es doctora arquitecta y profesora de proyectos arquitectónicos en la Sapienza Universidad de Roma. Desarrolla actividades de investigación con especial referencia a la ciudad existente, al paisaje urbano y el lenguaje de la arquitectura contemporánea. Además, fundaste, Federica, con otras arquitectas, el estudio Oficina Cinque Architetti Associati, espero haberlo dicho bien, cuyos trabajos han sido premiados y publicados en diferentes plataformas, como podemos decir Casa Vela, o la Triennale de Milán. Es la autora de este maravilloso libro, La sección resonante, la obra de Juan Navarro Valdebec, del que venimos a hablar esta tarde. Y yo estoy contentísima y feliz, Federica, de que estemos aquí contigo esta tarde. Bienvenida. Vamos Bien, gracias. con... Gracias. Vamos con Andrés Cánovas, a quien también tenemos ahí. ¿Te vemos o no te vemos, Andrés? ¿Dónde estás? Ah, sí, estás ahí. Vale, ya te veo, ya te veo.
Vale, controlado, perfecto. Andrés Cánovas, nuestro queridísimo Andrés, arquitecto y doctor arquitecto por la UPM, por supuesto, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM y profesor visitante e investigador, pues, por decir, en algunas universidades de Arizona, en la Escuela de Arquitectura de Roma 3 o en la Sapienza di Roma también. Ha sido director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y siempre Andrés ha estado muy relacionado con el mundo editorial, ¿verdad? Podemos pensar en su dirección de la colección Monografías de Arquitectos o en la revista Arquitectos del CESCAE o en Cuadernos de Vivienda de la UPM también, entre otras muchas. Fundador junto con Achuaman Nicolás Maruri del estudio Aman Cánovas Maruri, cuya obra ha sido premiada muchísimas veces y de quienes ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Hace nada, Andrés, con ese Factum 1, Pretérito Perfecto, Patrimonio Continuo, que animo a todo el mundo a ver esa sesión porque es maravilloso. Podemos destacar... ¿El qué, Andrés? Que te animes a comprar. Eso, que compren, que compren. Yo voy a hacer hoy apología de la compra Por favor. que Bueno, compren Factum 1. miren, compren. Bueno, pues bienvenido Andrés de nuevo a este club de lectura. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y por último, pero no menos importante, Sergio Martín Blas, que ya ha estado también con nosotros aquí en este club. Es doctor arquitecto por la Universidad de Venecia y por la UPM, profesor del Departamento de Proyectos de la ETSAM, donde coordinas, Sergio, si no estoy mal, el grupo de investigación NUTAC, si no ha habido ningún cambio desde la última vez que te presenté aquí. Ha sido investigador y profesor visitante en Delft, en Berlín, en Nueva York, también en Roma, y desde 2016 promueves la Red Iberoamericana de Vivienda Social, así como también formaste parte del comité organizador en 2024 del primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible en México. Es autor también de esta casa editorial Ediciones Asimétricas, con ensayos críticos número 8, Retóricas de la Casa. Así que todo el mundo a comprar todos los libros, el de Federica, del que venimos a hablar hoy, y el de Sergio Andrés. Bueno, todos, todos. Pues yo creo que, Federica, si te parece, empezamos. Empiezas tú, ¿te parece bien? ¿Qué tenemos aquí entre las manos? La sección resonante. Muchísimas gracias para esta oportunidad. Os agradezco muchísimo a los que están aquí conmigo esta tarde, a Andrés, Sergio y María, por supuesto, que ha sido también una persona muy importante vamos, en la redacción, en la constitución, en la realización, sobre todo, de este volumen, que para mí ha sido un placer. Verdaderamente un placer escribirlo, verdaderamente un placer traducirlo, porque este es un trabajo que ya tiene una historia bastante larga, ¿no? Porque es un trabajo que está muy relacionado con mi propia formación. O sea, es una titulación, una estructura claramente nueva, pero las ideas, el mensaje, el contenido que está en ese libro es algo que a poco ha ido creciendo conmigo en estos años, porque desde el principio del 2000 yo pasé unos años en Madrid estudiando como doctora en el doctorado en proyectos y incorporándome también en la cátedra de Juan Navarro Valdeveg, trabajando con ellos, con los profesores de la cátedra en proyectos arquitectónicos y para mí fue una experiencia muy importante por mi propia formación como arquitecta, como proyectista y como docente también. Entonces es un libro que se ha como ha preso cuerpo, ¿no? Ha tomado sus características en un tiempo muy largo, casi 20 años. Y eso es bastante raro, ¿no? O sea, he escrito otros libros, pero no como esto. Esto es algo fundativo, ¿no? Para mí y para mi historia y también para
la metodología, ¿no? También que en ese caso un maestro tan importante, tan destacado en el panorama contemporáneo, pero al mismo tiempo no puede representar una referencia para muchas cosas diferentes, ¿no? Sobre todo es un texto que habla de su obra, pero también que puede ser considerado vamos, una lente, ¿no? Un enfoque también en la manera de hacer las cosas con el proyecto arquitectónico y con la obra de arquitectura en general. Ujú. A mí me Pero eso, encanta. no quiero pasarme, ¿no? De hablar mucho yo, o sea, que esto No, 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 perfecto. No, si yo les iba a dar ahora mismo la palabra a Andrés y a Sergio, que también ambos han tenido mucho que ver en que este libro esté aquí hoy en Asimétricas y, por supuesto, contigo, Federica. No sé quién quiere empezar. Andrés, Sergio, ¿quién se anima a contarnos un poco su visión sobre este libro y sobre esta mirada que nos propone Federica sobre la obra de Juan Navarro? Bueno. Andrés. ¿Tú, Andrés? ¿Eh? Ah, sí, ahora sí. No, yo dos o tres cosas muy para empezar, ¿no? Primero, enhorabuena. Digamos, circular, primera, enhorabuena a vosotros que como siempre, y siempre digo, y pues lo siento mucho, ¿no? Como decía Whitman, me repito, pues contengo multitudes, ¿no? Cosa bonita, ¿no? No, porque lo estoy haciendo muy bien y en este momento de trabajar, montar y mantener fundamentalmente una editorial de arquitectura, por experiencia que es complicadísimo y por lo tanto, enhorabuena. También enhorabuena por la camisa que llevas, que es muy bonita con estos puntitos, ¿verdad? Que te da aspecto que remarca, no que te da, que remarca tu aspecto juvenil. Pero bueno, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí, me encanta, perdón, pero si no, vamos a hablar de la mía, hablamos de la maravilla de Federica, porque es preciosa esa chaqueta. sí, pero vayamos por partes, ¿no? Por partes. No, bueno, esto primero, después, por supuesto, a Federica también la enhorabuena. Eh, También decir una cosa interesante, aquello que decía Goya, ¿no? El tiempo pinta, ¿no? Eh, y yo creo que estos libros se hacen, como ya dice, fundacionales de alguna manera, ¿no? Se hacen con tiempo. Y que un libro dure 15, 20 años puede ser difícil para el autor, ¿no? Pero no tanto para el lector, ¿no? Porque cuando ese libro, ¿verdad?, se sale de imprenta, es un libro decantado, ¿no? Es un libro que de alguna manera ha eliminado lo superfluo. Y esto viene también o está relacionado con que es un libro que se puede leer. Se puede leer por varios motivos, ¿no? El primero es porque está bien escrito y los arquitectos y las arquitectas podemos escribir rematadamente mal. Habitualmente no se nos entiende prácticamente nada. Y hay que hacer un curso de traducción, quizás con una piedra roseta de arquitectura a realidad, para poder comprender lo que está dentro de los libros. Entonces, que un libro se pueda leer, joder, pues es estupendo, ¿no? Creo que eh, es estas cosas cuando uno leía a Ketglas y decía, joder, se le entiende. Si esto lo podría haber dicho yo, bueno, pero no lo has dicho tú, lo has dicho él, o en este caso lo ha dicho Federica, y esto es muy importante, ¿no? Porque uno se siente identificado de alguna manera con el autor cuando le entiende. Y cuando no le entiende, quizás es porque yo sea un animal y no entiendo muchas cosas, ¿no? Pero me da la impresión que el esfuerzo que hacen los arquitectos para ser, digamos, para estar entre la bruma, es un esfuerzo siempre baldío. Y es mejor estar frescor de la mañana, en el cual se ven muy bien las cosas. Pero bueno, dicho esto, quizás podemos hacer digamos, una cosa circular, ¿no? Y después seguir ya con el interno del libro, ¿no? Pues Sergio, entonces te toca. Sí, bueno.
Pues yo empiezo también dándoos la enhorabuena, desde luego, en primer lugar a Federica y también a Simétricas. La verdad es que eh, estamos en un momento, yo creo, en el que siempre que sale un libro, un libro que tiene un origen académico, digamos, hay que preguntarse por la necesidad de ese libro, ¿no? Porque estamos en un momento en el que hay mucha producción impulsada por la necesidad de hacer currículum, ¿no? Digámoslo crudamente, ¿no? Es curioso porque se publican muchos libros y a lo mejor no se leen tantos, ¿no? Y esta pregunta sobre la necesidad, en el caso de Federica, yo la verdad que tengo clarísimo que este es un libro necesario. Es un libro sobre la obra de un arquitecto que se ha encargado él mismo de ofrecer interpretaciones a su propia obra. Además, es muy celoso de esas interpretaciones, digamos que no admite cualquier aproximación a su obra y que en esta edición española viene validado ni más que, ni menos que por el propio Juan Navarro. O sea, eso yo creo que ya es un sello distintivo, ¿no? De este trabajo. Muchas veces cuando se traduce un libro, quiero dar luego o sea, enhorabuena a Federica, enhorabuena a Simétricas, porque cuando se traduce un libro y se publica en otro país, muchas veces uno dice, qué pena que no accedo a la edición original, ¿no? Porque no sé italiano, porque no puedo conseguirla, ¿no? Yo la verdad es que tengo aquí la original y la vuestra, ¿no? Tengo las dos. Tengo la suerte de haber accedido a las dos. Y la verdad, con todo el respeto a Lettera 22, que es una editorial que a mí me encanta, pero eh, tengo que decir que si me dais a elegir, prefiero la edición asimétrica. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque, bueno, incorpora dos textos importantes, el del propio Juan Navarro, que creo que pondera uno de los elementos fundamentales del libro, que es el que le da título, que es esta idea, esta aportación verdaderamente original, que es la sección resonante, combinación de varias ideas que el propio Juan Navarro ha formulado, pero que Federica consigue sintetizar y creo que esta expresión va a quedar en la interpretación de Juan Navarro. Creo que esto va a quedar, ¿no? Y luego un texto de Eduardo Prieto, que yo creo que también, es verdad, este refiere más a la obra de Juan que al propio libro, pero creo que también es una aportación fundamental y que funciona muy bien con el propio libro. O sea que yo de momento me lo dejaría aquí. Os doy la enhorabuena, las gracias por haberme invitado, por haberme dejado pues bueno, participar y volver al libro. En realidad yo ya lo había leído en italiano, ahora lo he leído en español. Creo que hay algunos ajustes que la propia Federica ha introducido en el texto muy interesantes, ¿no? Que bueno, algún estudioso se dedicará a desentrañar en el futuro, ¿no? Pero vaya, me parece una buenísima aportación. Un libro necesario, insisto, en un momento en el que hay muchos libros que quizás no lo sean, ¿no? Bueno, es que no ha Gracias. podido ser más preciosa esta primera ronda. Yo solamente quiero decir que Lettera 22 es una editorial a la que nosotros admiramos, seguimos, tenemos montañas aquí de libros suyos porque nos parece una referencia muy, muy importante a tener en cuenta y que cuando llegó esta oportunidad, ¿verdad, Federica? Andrés, Sergio, la verdad que fue algo muy, muy bonito y dijimos que sí rapidísimamente, ¿no? Porque entendimos el valor de este libro y de esta mirada que nos ofrece Federica sobre la obra de Juan Navarro Valdebec. Dice, de hecho, por entrar en faena, si os parece bien, y hablar de la sección, la resonancia, etcétera, dice aquí Eduardo Prieto, por mencionarle, le habéis mencionado vosotros, dice su título, la sección resonante no puede ser más apropiado por cuanto recoge el peculiar mundo del artista cántabro. ¿Qué suena en su resonancia? Y un poquito más adelante dice, para Navarro Valdebec no hay arte sin resonancia, pues todo arte es un trabajo de filtros, una acción entre el entre de la arquitectura, las artes, el mundo y la psique. Yo creo que aquí dejo esta reflexión que nos avanza Eduardo y que podemos entrar en el tema. Que Federica, si te parece, recoges el guante y nos cuentas un poco esta cuestión de la resonancia y la sección resonante.
Muchas gracias a los tres, porque habéis dicho cosas muy interesantes y para mí es una joya y es un momento muy precioso, porque como ya habéis dicho, en realidad este texto ha salido hace un par de años en italiano, pero el trabajo que hice en la edición que hicimos juntas es bastante distinto porque mediar, traducir es reinterpretar, ¿no? O sea, reescribir y es quiero decir, es otra obra, hay también otros dibujos, otras imágenes y la iconografía también sigue el texto, según mí, en una manera más precisa, más adecuada, ¿no? Yo creo también que esta edición sea una edición mejor de la otra, con todo el respeto y el afecto por Francesco Trovato y por Lettera 22, que es un editorial preciosa, ¿no? Es una editorial muy destacada en el panorama arquitectónico italiano. Pero ¿por qué esta titulación? Y dos cosas quería añadir. La primera es que lo que quería hacer con este libro, que desde mi punto de vista también es necesario, ¿no? Por las razones que decía antes, fue que es un libro que está escrito por un arquitecto que hace proyectos. O sea, yo tampoco soy una historiadora, tampoco soy una teórica de arquitectura, aunque sepa bastante, ¿no? De teoría de la arquitectura moderna y contemporánea, pero en ese sentido yo creo que encontrar una manera de traducir la obra de Navarro Baldweg a través de una, un enfoque que es un enfoque compositivo, de composición arquitectónica, o sea, como hay otras maneras, ¿no? Para traducir composiciones musicales o composiciones de pinturas, ¿no? Pero en ese caso de composición arquitectónica, yo creo que a través de la sección ha sido un medio, un instrumento a través el cual yo pude entrar en la obra construida, por supuesto, de Juan. Y la otra cosa es que Juan es también parte activa de este trabajo, porque como todo el mundo sabe, es un personaje muy difícil en algunos sentidos, ¿no? Porque es un personaje muy complejo y entonces escribir algo en la obra de Juan, con Juan activo, ¿no? En plena actividad todavía, por suerte, y con todos los textos escribidos por él y por todos muchos autores, no ha sido tan fácil, ¿no? O sea, y la pregunta para mí fue la misma. ¿Es necesario otro texto en la obra de Juan Navarro Balde hecho por una italiana? O sea, tampoco, no, por una persona que tiene, vamos, una distancia, ¿no? Pero hay muchos escritos, textos italianos en la obra de Juan Navarro Balde, sobre todo en la obra de los 80 y 90. Eh, paro aquí. Gracias. Yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque me remito a Miranda cuando decía aquello de la elegancia es distancia, ¿no? Es decir, que alguien que no está en el cocido madrileño, ¿no? Pueda separarse, mirar desde lejos, significa siempre mirar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esa distancia, bueno, pues produce a lo Brecht, ¿no? Produce el extrañamiento, ¿no? Y ese extrañamiento yo creo que es absolutamente fundamental para, digamos, estudiar a un arquitecto que está vivo. Yo creo, Federica, no estoy muy de acuerdo contigo, porque creo que es más fácil, digamos, trabajar o estudiar a los vivos que a los muertos, ¿no? Sobre todo a los muertos recientes, a los muertos lejanos, eso ya es otra historia. Porque los muertos recientes tienen hijos y tienen familia, y es complicadísimo lidiar con ese asunto. Pero tener la suerte de poder trabajar con alguien que está en activo, realmente en activo desde muchísimas posiciones distintas y por lo tanto poder contraponer lo que uno piensa a lo que piensa
digamos, la persona objeto de la publicación, me parece que tiene también un gran interés, ¿no? Pero a mí me atrevería a hacerte una primera pregunta, ¿no? Y es, ¿no te hubiese gustado, ¿no? Al traducir este libro del italiano al castellano, cambiar el libro? O sea, realmente, digamos que ese trabajo no hubiese sido un trabajo mecánico, yo ya sé que no lo es, ¿no? Pero realmente uno dice, coño, después de esta experiencia, después de esta edición, ¿no? Aquella cosa que tenemos los arquitectos y las arquitectas de intentar, de alguna manera, atrapar el tiempo de la arquitectura hasta el último momento, ¿no? Que es algo malísimo, por otra parte, ¿no? Algo que empieza a ser compulsivo y realmente te destroza el estómago, ¿no? Pero bueno, hay algo que nos han inoculado al principio de nuestra carrera, ¿no? Que es esta predisposición a la mutación constante. Entonces, no has tenido esa, ¿no? Como esa cosa que nos da a todos de un pasito más allá, ¿no? Ahora que le conozco mejor, ¿no? Porque realmente un libro es como un proyecto de arquitectura, ¿no? Sirve para conocer las cosas, no es algo definitivo, no es algo muerto, sino algo que, si está bien, como está bien este libro, es un semillero por otras cosas. Sí, claro. Eso es algo que pensé, menuda pregunta, ¿eh? Que sí, que claro que sí, pero el actuar en otro idioma, o sea, lo de pensar las mismas cosas en un otro, vamos, con el medio de un idioma bastante distinto, porque lo que pasa es que entre italiano y castellano, como vosotros sabéis, porque habláis perfectamente italiano, hay muchas analogías, pero son como idiomas gemelos, ¿no? O sea que hay muchas distancias también entre los dos, los dos idiomas. Y yo creo que el hecho de empezar a escribir otra vez, no sé, a lo mejor me ha puesto en el mismo solco, no sé cómo. Sí, sí, surco. Sí. Y aunque cada vez ibas dudando, la respuesta más o menos era análoga, yo creo. O sea, se confirmó más que adelantarse, ¿no? Dal pensiero, dal pensamiento original. Pero al mismo tiempo lo de escribirlo otra vez ha sido una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que repetita juvent, como dicen. No, o sea que en cualquier sentido ha sido algo que me ha acercado aún más al pensamiento, pero no sé, se me confirmó la- los puntos, ¿no? de la sección resonante. Yo puedo lanzar otra pregunta, ¿no? Te la lanzo y hago un comentario para darte tiempo para pensar, porque a lo mejor esta es, no sé si es más difícil o más fácil, ¿no? Eh, Está relacionado con esto, ¿no? Con la posibilidad de repensar, ¿no? Un texto que ya está escrito o unas ideas que ya están pensadas, ¿no? Eh, en realidad, como decíamos antes, ¿no? La obra de Juan Navarro, este autor del que se ocupa el libro, está interpretada por él mismo. Eh, yo insisto en que es una interpretación celosa por su parte, ¿no? Que no está dispuesto Juan a compartirla con cualquiera, digamos, ¿no? Y desde luego que yo creo que la sensación dominante en el libro es que el propio discurso de Federica resuena con el de Juan. O sea, eh, haciendo un poco uso de la palabra que está en el título, ¿no? Hay una resonancia, yo creo que se amplifica el discurso de Juan y que esto es lo que domina en el libro, se amplifica y se explica, ¿no? Y se expande, digamos, de alguna forma.
Para mí eso está claro. No sé si es una interpretación adecuada o no, pero yo es lo que percibo, ¿no? La pregunta para mí es, y creo que sí que existen, ¿no? Es si existen puntos y qué puntos crees que son aquellos en el libro en los que hay menos resonancia. O sea, a lo mejor hay algo más inesperado para Juan, ¿no? Por tu parte, en tu visión, ¿no? Eh, yo creo que podría señalar alguno, pero no sé, me gustaría saber tú, Federica, eh, si tienes la sensación de que hay puntos en los que, bueno, que estás más tú, digamos, con un discurso un poco más al margen de Juan, digamos, o que Juan Navarro, eh, pues a lo mejor no sería una extensión de su propio discurso, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Eh, no sé si quieres contestar ahora o si quieres algún comentario que es también. A mí una cosa que me gusta mucho del libro también es, lo decía antes Andrés, y Andrés y yo compartimos esta relación con la cultura italiana, ¿no? En los últimos años. Eh, es otra resonancia, que es la resonancia de Juan con la cultura italiana, y que es una cultura muy peculiar y creo que distinta de la española en ciertos aspectos, ¿no? En lo que estoy hablando dentro de la arquitectura, ¿no? Eh, y por hacer una simplificación, ¿no? Pero para mí tiene que ver mucho con la capacidad de precisamente de relacionar de manera compleja muchas fuentes, muchas situaciones, ¿no? Algo de lo que hablaba Alberto Ferlenga en un libro reciente que se llama Arquitectura, la diferencia italiana, ¿no? Intenta definir esta especificidad de la cultura italiana y tiene que ver en el libro de Ferlenga y yo creo que se puede suscribir, ¿no? Con esta visión muy amplia, ¿no? Muy amplia, culturalmente muy amplia. El libro maneja una cultura muy amplia, introduce algunas referencias italianas que yo creo que por ahí van puntos a lo mejor en los que hay una aportación muy personal de Federica, ¿no? Desde Ernesto Nathan Rogers hasta la obra de Burri, ¿no? En Gibellina, ¿no? Está trufado de referencias muy pertinentes y que creo que... Y quizá ahí es donde, bueno, la resonancia con el discurso de Juan sigue funcionando, pero hay como una carga de aportación tuya, no sé, Federica, si tú lo ves así o... Sí, 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 claro. Claro, el libro es también algo, quiero decir, un poco psicanalítico, ¿no? O sea, leer y escribir es un poco la búsqueda de sí mismo, ¿no? O sea, que en cada libro, decía Umberto Eco, puedes encontrar te stesso, ¿no? O sea, tu propia personalidad. Y decía también que puedes encontrar lo que estás buscando, que es un poco distinto, o sea, no eres tú, sino también son las cosas que tú vas investigando. Y yo creo que este es el punto también, ¿no? O sea, que yo soy perfectamente, quiero decir, consciente que muchas cosas en las que yo intento poner la resonancia de Juan son cosas que a lo mejor son mías, ¿no? Y en ese sentido creo que puedo dar la respuesta también a Andrés, porque es verdad que es más fácil escribir con el autor activo porque te enfrenta a él, pero también cuando haces una especie de transfer en con tu propia idea, ¿no? Interpretación, digamos, en el sentido arquitectónico de un proyecto, también te enfrentas con una realidad un poco forzada, ¿no? O sea, que no es la veridad, ¿no? La verdad o lo que el autor en ese caso quería decir. La resonancia es una resonancia tuya, o sea, es tu manera de interpretar las cosas y en ese sentido es un poco de encajar, ¿no? El discurso, en tu propia sensibilidad. Y está lleno de cosas así, claro.
pero yo tenía a Juan, ¿no? O sea, que tenía que convencer a él que las cosas estaban así desde mi punto de vista. Y entonces yo creo que hemos tenido muchos diálogos, ¿no? Muchísimos, digamos, diálogos, encuentros, pero también eran encuentros que no hablaban precisamente de lo que yo iba a escribir. O sea que él, he tenido bastante escondido el libro a Juan hasta el final. Y eso también ha sido que decir, un punto, ¿no? Porque él ha puesto confianza, no sé por qué, ¿no? O sea, para mí es un honor, claro, en mi punto de vista, porque vamos, yo tenía una vergüenza, no sé cómo decir en castellano, pero tenía un punto de, digamos, de tener como un velo, ¿no? En la cara que escondía un poco las cosas. O sea, nunca quise ponerme en un plan tan directo con él, sino también cogiendo cosas y escuchando muchísimo cuentos. O sea, él me contaba cosas, sacaba dibujos, secciones, por supuesto, ¿no? Pero iba dando cosas, ¿no? Trazas, y a la vez de leer, escribir, reaccionar a sus trazas, yo he compuesto una interpretación que por supuesto, por cierto, es totalmente facciosa, ¿no? Es totalmente la mía, ecco, que Tuya. en ese Personal. sí, personal. Hablando de dibujos y un poco de todo el universo visual que nos propones en el libro, Federica, aquí podemos encontrar, bueno, de repente estoy ante este, ¿no? Curiosamente, la Biblioteca Hertziana, o por ejemplo podemos encontrar el Palacio de Congresos de Salamanca, o podemos encontrar la Casa de la Lluvia. También claro, cuando el libro toma cuerpo y de repente toda esa constelación de imágenes se ponen a trabajar junto con las otras referencias que se han ido incorporando, has ido incorporando también para esta edición, claro, eso también activa un poco la manera de mirar el libro. Es otra manera es otro metadiscurso que está en el libro, ¿no? Me encantaría, si queréis comentar un poco esta parte del libro en el que quizá, y ahora os pregunto, Andrés, Sergio, que a vosotros os haya también sorprendido encontraros con este hilo conductor. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque Federica lo sabía, o sea, Federica ya lo tenía claro, lógicamente. Me ha gustado seguir esta cosa de lo interpretativo, pero pasamos de No, página, pero Andrés, si quieres, dilo y luego coges el tema, ¿eh? Dale, dale. porque vuestro tiempo No, pero hay tiempo todavía, hay tiempo. Tenemos todavía 20 minutos, dale, hay tiempo. está tasado, ¿no? No, claro, la obra de Juan Navarro es muy conocida, ¿no? Sin duda, afortunadamente para él y afortunadamente para nosotros, para los que estudiamos esa obra, ¿no? Eh, claro, a mí lo que me interesa son las múltiples interpretaciones, no ser demasiado geloso de lo interpretativo, ¿no? Que el autor diga, bueno, la interpretación que está dentro de los raíles es esta, ¿no? Porque también me parece que una obra cualquiera que sea la obra, de cualquier tipo, es buena cuando puede absorber muchísimas interpretaciones, es decir, cuando mucha gente habla de esa obra de manera totalmente distinta, ¿no? Incluso si le pica al autor, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Digamos, porque los autores también, en algún sentido, y yo me incluyo, y nos incluimos todos, deberíamos tener también como esa distancia, es decir, dejar que nuestras obras caminen solas, justo lo contrario del Liverpool, ¿no? Pero hay veces que creo que hay determinados autores que efectivamente se blindan, ¿no? Y parece que
que dan por hecho que la interpretación de su obra tiene que ser unilateral. No me parece que no me parece, creo, no me parece que este sea exactamente ese caso, ¿no? Y por eso la pregunta que tú hacías es pertinente, ¿no? Si de pronto Juan dice, hostia, aquí hay algo en lo cual yo no había pensado, ¿no? Pero es que tú no tienes que pensar en todo, para eso están los críticos, para pensar. Tú lo que tienes que hacer es el proyecto, ¿no? Que está muy bien, pues pensar lo que sea y los demás pensaremos otra cosa, sea bueno o malo. Pero incluso pensando mal, la obra tiene interés porque pensamos mal sobre ella. Yo creo que eso es importante. Pero a mí también me interesarían dos cosas. No tanto, digamos, la dinámica de los dibujos, tal, que está bien, algún dibujo un poco más particular, ¿no? Sino el libro de alguna manera se desarrolla en la obra de Juan en un tiempo muy concreto. Empieza, ¿no? El inicio es el que es, pero de pronto corta en un momento determinado, ¿no? En un momento en el cual la obra de Juan empieza a ser como mucho más personal, ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría saber es por qué puede haber una razón, y es porque tengamos un segundo libro, ¿no? Es decir, que la autora, visto el éxito del primero, diga, joder, pues vamos a dejar esto en el zurrón y así, como el cerdo, ¿no? Pues acabamos, ¿no? Comiéndolo todo, ¿no? Eso sería primero una interpretación. Y la segunda sería, bueno, quizás, digamos, podemos hacer una interpretación mucho más cerrada en este principio de obra y llega un momento en que hay que hacer otro tipo de interpretación a partir de un momento determinado, ¿no? Y esa es la pregunta sobre la cual yo podría tener una respuesta, pero sería más una opinión que un criterio, por lo tanto me la reservo. Federica. Bien, pues no, ese es un punto, ¿no? La estructura del libro es una estructura muy clara, muy sencilla, son 3 obras, o sea, a lo mejor yo creo que ha sido importante para mí cortar, ¿no? Tener un corte muy, muy claro, muy fijo para ir dándole resonancia, ¿no? a estas obras y empezando a hacer como a partir desde las 3, montar como tres estrategias distintas, ¿no? De 3 familias de relaciones resonantes. Quiero decir que a partir de estas 3 he intentado dibujar un recorrido, que es el recorrido de la obra de Juan, y también llegando casi hasta la época más reciente. Yo creo que en algunos casos son los 3 proyectos principales, están siempre relacionados a otros, ¿no? O sea, es como una caja dentro la otra. O sea, son pretextos para desarrollar una manera de resolver las cuestiones del proyecto al respecto del paisaje, la historia, como en el caso, ¿no? de la Hertziana en Roma, ¿no? La Hertziana lleva también muchos otros proyectos en sí. Yo creo que eso sería lo que he intentado proponer, ¿no? O sea, proponer la idea de un proyecto en el que están escondidos o están detrás otros aspectos que se van desarrollando en otras obras. En el caso de Juan hay una particolaridad, ¿no? Que es la premessa, o sea, que no son obras soltanto arquitectónicas, o sea, son obras que toman otras formas también, ¿no? Son instalaciones, son cuadros, son esculturas, son exposiciones, son actos, y eso también lleva otra complejidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que
que es un trabajo sin fin, o sea que es como dices tú, o sea que desde a pesar de esta primera parte se pudieran encontrar muchas otras cosas, o sea, muchísimas, que se han despegado, se han desarrollado a lo largo de un tiempo muy largo, porque Juan empezó a trabajar como artista visual en los años 70, como todos saben, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas obras en todos campos, ¿no? Y son todas muy resonantes, o sea, como él hace, son todas en resonancia la una con la otra. Bueno, es que, claro, la hertziana al final es, digamos, un proceso tan dilatado, ¿no? Que obviamente, digamos, entiendo que tiene que haber otros trabajos que se están desarrollando en la obra. A mí me interesa mucho ese proyecto y de algo también de lo que no hemos hablado, y es de la ingeniería de ese proyecto, ¿no? Digamos que en ese sentido es el más, no quiero decir el más especial, sería demasiado pretencioso, ¿no? Pero es un proyecto de una complicación realmente tremenda por dónde está, por qué hay ahí debajo. Realmente es un proyecto que de alguna manera emerge de una condición de ingeniería, ¿no? Mm. Puedo decir una cosa, si puedo contestar, lo siento, es que estoy hablando muchísimo, pero a mí lo que me tomó la atención, y era una cosa que no sabía, ¿no? Que no me esperaba, es la capacidad, la calidad de ser un constructor. O sea, que Juan Navarro Baldreg, yo creo que más que todo, o sea, una persona que construye en su mente, o sea, en la cabeza, ¿no? Pero que tiene una capacidad de pensar el espacio construido muy desarrollado. Desde el principio, cuando era un artista visual, cuando en los Estados Unidos también, siempre ha tenido una constante actitud a la construcción, a las estructuras, a los cables, o sea, a la construcción física de lo que iba pensando, que quería exprimir. O sea, es un artista conceptual, sino también es un artista constructor. Y eso es bastante distinto, por ejemplo, de muchos arquitectos y artistas italianos de la misma época, que son más abstractos. Yo creo que él tiene también una forma de compromiso con la realidad muy fuerte. Mm. Sí. Sergio, te toca. Bueno, sí, no, es que estoy preocupado por el tiempo, supongo que no hay mucho. Nos quedan 10 minutos, todavía estamos Vale. bien. No, bueno, por completar, ¿no? Por volver a lo que lanzabas tú también, María, de la parte de gráfica, que la verdad, en esta edición vuestra es fantástico, ¿no? Lo que se disfrutan, los dibujos, la reproducción de las imágenes en color, la calidad de las imágenes en un formato súper cómodo, la verdad. Eh, a mí me ha encantado. La verdad es que mm, después de la monografía de Juan a raíz de la exposición en el ICO y del gran libro que se editó después del Premio Nacional, ¿no? Que yo he conocido muy bien porque la editora es una persona cercana que también ha conocido Federica. Incluso después de esas dos grandes ediciones, en este libro hay cosas que no están en esos otros libros. O sea, esto es increíble. La verdad es que hay una labor eh, pues de búsqueda en el archivo y de selección de material de archivo que tiene un valor en sí misma. Me parece que hay que destacarlo. Eh, Volviendo al asunto que planteaba Andrés, pues bueno, y no queriendo extender la cosa, eh, es verdad decía Federica, el libro se centra en tres obras que son Salamanca, Altamira y La Etxeana, en Roma. Y son tres obras que sirven pues para relacionar muchas otras.
no sé si todas, pero muchas otras obras de Navarro, tanto arquitectónicas como pictóricas, como las instalaciones, muchas ideas distintas, se van articulando de una forma muy clara, que es lo que también destacaba Andrés al principio, ¿no? Me parece que la claridad del libro es un libro muy accesible y muy complejo, y eso es dificilísimo de conseguir, la verdad. Consigue complejidad y se lee muy bien, está muy bien estructurado, hay un hilo conductor clarísimo. Es verdad que a mí me surgía una duda parecida a la de Andrés, ¿no? Si algo quedaría, si queda algo fuera, si hay algo que no encaja, ¿no? En estos tres grandes, en estas tres grandes constelaciones, por usar una palabra que ha utilizado también Juan a la hora de explicar su obra, ¿no? Si tú, Federica, has encontrado dificultades en algunas de estas relaciones, ¿no? Quizá eso podría ser interesante, ¿no? Pero bueno, no sé si hay tiempo para que contestes o... Hay tiempo todavía. Tenemos 5 minutos. Te dejo que contestes, Federica, que me parece una pregunta Sí, sí, muy, sí. Sí, hay muy, cosas muy pertinente. que quedan fuera, que han quedado no incluidas, porque yo creo que es tan vasto, ¿no? Es tan grande, o sea, ha sido muy difícil seleccionar, porque la verdad es que sí, ha sido un trabajo de archivo muy, muy largo, a lo largo de muchos años, como ya decía al principio, ¿no? Entonces, eh, también he tenido la suerte de poder ir a la fuente directa, ¿no? Se dice en italiano, o sea, contar con el archivo vivente y también con otras cosas, ¿no? Que iban saliendo, el libro blanco este del que mencionaba tú, también que ha sido para mí muy, o sea, una manera manifiesta, ¿no? De contar con la mayoría de las obras. Pero hay aspectos que no me he atrevido a profundizar porque no están tan en mi cuerdas, no sé cómo se dice en castellano, pero que no manejo muy bien y no me he atrevido a hacerlo. O sea, sobre todo son las cosas que él menciona, los gestos, ¿no? La arquitectura más gestual, más de la mano. Él menciona la mano, ¿no? Y todo lo que pasa a través de la caligrafía, de los gráficos, de los graficismos, que es algo muy interesante. Por ejemplo, hay otro autor que no es, por supuesto, arquitecto, que se llama Italo Calvino, que todo el mundo creo conoce, ¿no? En España también, no solo en Italia, pero Italo Calvino, la estructura textual de Calvino es una estructura que pasa a través del graficismo, la grafización, o sea, el cuento que está hecho como un teorema matemático, ¿no? Y yo creo que también algunas cosas que Juan hace a través de esta forma de expresar sí mismo, es algo parecido, ¿no? Y eso es una cosa que ha dejado un poco, que yo he dejado un poco así, un poco no suspendida, que me gustaría mucho, que estoy intentando profundizar en otras cosas, ¿no? Y eso podría ser una cosa para responder a Andrés también, algo que puede ser una segunda parte, no sé si, si, si podría Pues ser, ¿no? Pero es un aspecto que no he profundizado, por cierto. bueno, pues nosotros nos encantaría una segunda parte. Yo lo dejo aquí. Yo creo que a Sergio y a Andrés también. Nos quedan ahora sí que sí 3 minutos. No sé si queréis, Federica, Andrés, Sergio, decir alguna cosa más o lo dejamos aquí en este suspenso que lo deja Yo quiero agradecer muchísimo a Andrés y Sergio, los dos, porque ellos tienen un papel en este libro, un papel que es un papel de, que decir, afinidades, de búsquedas, o sea, que sin ellos este libro no estaría, yo creo. Gracias a ti, Federica. Yo puedo decir una cosa muy rápida, haciendo un esfuerzo, y es, a mí me interesan los arquitectos de esta generación en España,
fundamentalmente porque son la imagen de la joven democracia española. Y en ese sentido es una arquitectura, en mi opinión, absolutamente optimista, ¿no? Porque la arquitectura es el reflejo del momento, la buena, claro, la mala no. La mala es una mierda, ya está, ¿no? Es el reflejo del momento, es el reflejo de lo que somos, ¿no? En aquel momento, no sé si es un esfuerzo, digamos, consciente o no, pero se dio una explosión absolutamente bestial de nuestra arquitectura, efectivamente propiciada por las instituciones, pero también por el esfuerzo de estos arquitectos. Ahora lo que tenemos es otra cosa también ligada a nuestro propio presente y es la vuelta a lo gris, esperemos que no a lo negro. Pues, si os parece, con esta última reflexión que nos deja aquí Andrés, vamos a despedirnos solamente momentáneamente, porque que sepáis, os hago así un avance, que estamos aquí intentando que existan presentaciones presenciales, tanto en Madrid como en Roma, si es posible, ojalá, de este maravilloso libro, La sección resonante. Federica, Andrés, Sergio, muchísimas gracias a los tres por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias a todos y a todas los que nos veis aquí detrás, en esta plataforma, en YouTube, en todas partes, y aprovecho que nunca lo dejo de hacer porque me parece fundamental. El libro está disponible en nuestra web, sí, pero por favor, si lo queréis, el de Sergio, el de Andrés, todos están disponibles en la web, pero por favor acudid a librerías, a las librerías. Ellas son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial y sin ellas ni autores, ni editores, ni traductores, nadie podríamos hacer lo que hacemos y seguir aquí al pie del cañón. Así que por favor, os lo pido, id para allá. Ahora sí que sí, Federica, Andrés, Sergio, os mando un abrazo enorme, deseando veros en persona muy, muy prontito. Y nada, nos vemos la semana que viene con más club y más arquitectura, ¿vale? Gracias. Gracias. Y vediamo. Gracias a los tres. Gracias. Ciao. Ciao. Grazie mille, ciao. Ciao, ciao, ciao.